Y bueno, pues ya nos estamos encaminando hacia el mes de septiembre, el mes patrio, y aquí en el centro de la ciudad y en muchas partes de la ciudad también y de todo México comienza a colocarse el decorado patrio, y aquí en casa nos estamos preparando con las historias de los platillos más emblemáticos de esta temporada, además de emblemáticos, sabrosos. Y para eso nos acompaña Héctor Zagal, con quien vamos a platicar acerca del pozole y otros antojitos de maíz. Héctor, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días, amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues como dices bien, ya preparándonos para las fiestas patrias, ya a finales de agosto, huele a fiestas patrias, y a mí me gusta decir que la comida mexicana, la gastronomía mexicana, es resumen del mestizaje que es este maravilloso país. Mestizaje porque convergen una cantidad de ingredientes que lo mismo vienen del Asia, que de Europa, que de México, que de Mesoamérica. Hay una leyenda muy bonita, así como en la Biblia el hombre es hecho del barro, Dios hace al hombre de barro. En el Popol Vuh, uno de los libros sagrados de los mayas, los dioses hacen al hombre del maíz. Y yo creo que tienen razón, porque así como en Europa la dieta estaba basada en el trigo, en el olivo y por supuesto en la uva, la dieta mexicana, la dieta mesoamericana estaba basada en el chile, frijol, la calabaza, pero por supuesto el maíz, que tiene miles de rostros, porque no es solo un tipo de maíz, sino son muchísimos tipos de maíz, multicolores, que toman pues tal forma que lo hemos llamado la vitamina T, taco, tlayuda, ¿no? Tortilla, torta de tamal, ¿no? El maíz que comemos y que incluso bebemos. Pero yo creo que uno de los platillos como más tradicionales, les había contado la semana pasada, es el pozole. Hay que decir en primer lugar que el pozole es un platillo muy mestizo. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien es cierto que esos maravillosos granos de maíz son mesoamericanos, la lechuga, incluso el orégano, los rábanos, la carne de cerdo, son traídos de Europa. Claro, el chile, el pozole. Y lo que no todo el mundo sabe, yo espero que les siga gustando después de esto el pozole, es que como los antiguos mexicas no tenían especies domésticas más que un tipo de perro y el guajolote, que sí se consumía en carne, que sí se consumía en mole, en salsas, lo que preparaban ceremonialmente era pozole, pero con carne de cautivo. En efecto, recordemos que los mexicas, que honraban a sus dioses, especialmente a Huitzilopochtli y a Tlaloc, ofrecían sacrificios. Y entonces los guerreros que habían aportado un cautivo a esos sacrificios tenían el derecho y el honor de compartir un guisadito con sus amigos, que era un caldo, se conservan dibujos en los códices, un caldo donde se mezclaba parte del cautivo, especialmente la cabeza, con trozos o pedazos del maíz. O sea que el pozole original era también con cabeza, pero con cabeza de cautivo. ¿Cómo les quedó el ojo? Híjole, Héctor. Oye, Héctor, además hay que decirlo también, pues este platillo, bien lo decías, que en un inicio tenía pues unos fines ceremoniales, de convivencia, de fiesta, lo sigue siendo en nuestro día, es decir, nadie prepara un pozole para comérselo solo, es motivo de compartir, es motivo de fiesta, de crear incluso pues comunidad, y lo utilizamos como uno de los platillos típicos en la noche del 15 de septiembre precisamente para compartir y para celebrar. Exactamente, es un platillo de fiesta. No es un platillo de diario porque es un platillo laborioso, es un platillo complejo. Y luego algo muy bonito es ver cómo el pozole va teniendo diversos rostros. No es lo mismo el pozole de Jalisco que el pozole verde de Guerrero. Y luego hay parientes del pozole. Por ejemplo, el menudo, en estricto sentido, no es pozole, pero es un primo muy cercano del pozole, que se come el menudo más hacia el norte, y luego más hacia el sur se toma
vamos a ver, un pariente también que seguramente era muy originario, que era el pozol, que no es caliente, sino que es una bebida hecha a base de maíz, que se deja fermentar, una especie de atole, por así decirlo, se deja fermentar en la zona de Tabasco, en la zona de Chiapas, en la zona de Yucatán, y que se puede tomar a veces ligeramente dulce con algún tipo de chocolate, en algunas zonas se toma con achiote, pero donde claramente estamos viendo la misma base, que es el maíz que se convierte en un caldo y que ya sea que se convierte en una bebida energética como el pozol chapaneco o el pozol yucateco, incluso tabasqueño, o en un caldo, un potaje, ¿no? Hacia el norte hacia Guerrero, hacia el norte del país, ¿no? Pero lo importante es el grano. Y luego yo creo que como tú decías, muy bien, este es un platillo de fiesta, pero el maíz también es algo para merendar, para tener un tentempié. La palabra antojito a mí me gusta muchísimo, ¿no? Y es que justo es eso, es un pequeño antojito, y México tiene una hermosa tradición de comida rápida. El taco es comida rápida, el taco puede ser lo mismo comida casera que comida rápida. Y por cierto, dos palabras tradicionales típicas de nuestra comida, que son taco y tortilla, no son, paradójicamente, palabras del náhuatl, ni palabras de un idioma nativo de América, sino son palabras tomadas del español. Pero lo importante no es la palabra, sino el contenido, y qué más mexicano que el taco, la tortilla, el tamal, en última instancia el maíz. Y que además, pues creo que nuestra cultura mexicana es de las pocas que mezcla las diferentes formas del maíz en un solo platillo, como la torta del tamal, por ejemplo. Claro. Es decir, y podemos además acompañarlo de un atole de maíz. O sea, maíz en todos lados. O, por ejemplo, el mismo pozole, ¿no? En donde el pozole tradicional se acompaña de tostadas. Claro. Las que a lo mejor le poner crema, ¿no? Sí, exactamente. O qué desayuno, o lo que tú decías, el desayuno tradicional de tamal con atole. En efecto, el maíz es omnipresente en la cultura mexicana. Y algo que se sabe es que desde el punto de vista de la dieta, la mezcla de una leguminosa, es decir, un frijol, con un cereal como el maíz, es una alimentación relativamente completa, ¿no? Es decir, por supuesto, sin excesos y moderada, pero es una... Y eso explica que los pueblos, antes de la llegada de los españoles, eran pueblos que generalmente se encontraban bien nutridos. Pues muchísimo, Héctor, que aprender de nuestra gastronomía. Pues también es una manera de llevar a recorrer la historia, lo decíamos, por ejemplo, conociendo pues las cantinas en la Ciudad de México, en todo el país. Por hoy te damos las gracias, Héctor Zagal, por conversar sobre el origen del pozole y, por supuesto, también lo representativo que es el maíz en nuestras tradiciones y en nuestra gastronomía. Muchísimas gracias, Héctor. Muchas gracias, Héctor. Buen fin de semana. Hasta luego.